No Ujú, son las imágenes para tocar, que también existen, ujú. sino son imágenes que se sacan tocando, ¿no? Entonces, una aproximación muy, muy diferente. Y bueno, con la tecnología que hay hoy en día se sacan resultados increíbles por tema de resolución, colores, y hay... Hola, muy buenas, ¿qué tal? Antes de empezar, una recomendación literaria. La novela A través de mis pequeños ojos. Es un libro dedicado a todos los amantes de los animales en general, pero más en concreto a los amantes de nuestros queridos amigos de cuatro patas, nuestros queridos amigos peludos, los perros. A través de mis pequeños ojos. Lo tenéis disponible en todas las librerías, plataformas habituales de Internet, etcétera. En España, en América Latina, está traducido a otros idiomas y bueno, espero que disfrutéis de la lectura tanto como de la entrevista de hoy que tenemos como invitado a Víctor Melibeo. Muy buenas, Víctor. ¿Qué Muy tal? buena, Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues lo dicho, a disfrutar de esta entrevista que va a ser súper interesante. Vais a aprender muchísimas, muchísimas cosas. Un beso. Pasa tú primero, Emilio. Pues A ver, por hace aquí. una buena caminata, ¿eh? Sí, Me gusta Málaga, me gusta. Para la próxima me tienes muy que bien. enseñar más cafeterías y sitios de esos buenos. Aquí hay muchos sitios para Venga, tomarse algo. ponte cómodo por ahí. Muchas gracias. ¿Estás preparado, Hugo? Venga, pues empezamos en 3, 2, 1. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Alucine Vecine Show. Hoy estamos ubicados, estamos grabando en uno de los alojamientos de la empresa Living for Málaga, a quienes agradecemos que nos hayan permitido filmar esta entrevista hoy aquí. Alquilan residencias tanto para uso vacacional como para negocios. Empezamos con la entrevista de hoy, que tenemos una persona, un personaje para mí muy entrañable, porque aparte de ser un artista como la copa de un pino, es amigo. Tenemos con nosotros hoy a Víctor Melibeo. Buenos días, Víctor, muy buenas. Buenos días, bien ¿Cómo hallado. estamos? Bueno, pues me gusta empezar las entrevistas por el principio. ¿Cómo fue la infancia de Víctor Melibeo? Bueno, pues muy bien, muy tranquila. Yo estudiaba ciencias, siempre se me dieron bien las matemáticas, la física, la química. Y bueno, en Málaga sobre todo, Ujú. y en la Cala del Moral. Y bueno, una infancia muy, muy corriente, muy normal. Naciste aquí en Málaga, ¿no? Sí, señor. Y eras un chico de barrio, jugabas con los amigos en la calle, o eras un chico más de habitación, de... Mucha calle, mucha calle. Sí, 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 Siempre fútbol, deporte y bueno, sí. mucha calle, sí. ¿Y alguna que otra travesura por ahí, o Sí, no? también. Después empecé con el tema de patines, las tablas y siempre había mucha actividad. Qué bien, qué Muy bien. inquieto, muy hiperactivo. ¿Y tú crees que que tu infancia, alguna circunstancia de tu infancia, bien sea familiar, del entorno, de esta Málaga preciosa, haya podido influir en que luego te quisieras dedicar al mundo artístico? Bueno, es muy curioso porque, como te digo, yo siempre el tema de las artes las tenía un poco distante. Los estudios siempre eran más de ciencia, pero después la parte artística que he desarrollado tiene más que ver con la ciencia, como el montaje, la colorimetría y demás, y he tirado más por ahí que por las letras, aunque estudié teatro en su día. Ujú. Bueno, también deciros que quien quiera saber datos más bibliográficos de Víctor Melibeo lo puede buscar en Wikipedia, pero hoy intentaremos más acercarnos a la vida interior del artista que lo que es a datos puntuales. ¿Y, y cómo fue tu primer encuentro con el mundo artístico? Bueno, pues como te digo, yo estaba bastante alejado, pero recuerdo un verano con unos amigos que empezamos a hacer circo y malabares. Y entonces descubrimos que si nos subíamos a una furgoneta y nos íbamos de pasacalle nos daban 5.000 pesetas. ¡Ostras!
Y fue con el teatro de calle la primera aproximación, cuando yo estudiaba COU y todavía estaba preparando selectividad y demás, cuando empezamos a ir de gira por toda Andalucía y por sitios de España Ujú, ujú, con el tema de teatro de calle, con varias compañías. ujú, Y de ahí, bueno, me cambió un poco el chip, me decidí a tomar un año sabático y justo después me puse a estudiar dirección de escena y dramaturgia. ujú, Fue un cambio total. ujú. Víctor Melibeo tiene una pérdida de visión. Bueno, para quien no me conozca, yo soy ciego total y Víctor tiene, si no me equivoco, una pérdida de visión del 82% y, y precisamente o curiosamente a lo que más te dedicas como artista pues, es al arte visual, al arte audiovisual, a la fotografía, ¿no? Sí, a la fotografía y a la edición de vídeo. Y a La la edición edición de de vídeo vídeo. lo que pasa no es tanto visual como un manejo del ritmo. Entonces por ahí me defiendo mejor. Eh, Cuéntanos un poco más para los ignorantes qué significa el ritmo dentro de una imagen, ¿no? Porque lo primero que achacamos a una fotografía es la quietud, cosa que no debe ser del todo cierta, ¿no? Bueno, pero el ritmo visual se compone de muchos elementos. Exacto. Dónde pone el encuadre, dónde están los sujetos, cómo es el ritmo de las luces, dónde están los claroscuros, todo eso desarrolla un ritmo en una sola imagen. Y aparte, como te decía, en el montaje, tú que eres escritor debes saberlo también, es todo ritmo. O sea, dónde ponen las pausas, cuánto dura una parte, cuánto otra. Yo curiosamente considero que aprendí a montar con una... Hay una coincidencia en el lenguaje español que es montar obras de teatro. Ujú, Entonces el montaje audiovisual tiene mucho que ver con el montaje de obras de teatro, la dirección de escena con el montaje. No es tan parecida la dirección de escena a la dirección de cine, ujú, sino el montaje en sí, que es donde se determina bueno, el sentido, el ritmo, los énfasis, las pausas y todo la fluidez y el devenir de, bueno, de la historia y de las cosas que se narran. y más de forma más extendida para quienes no sabemos en qué consiste de forma más amplia la función de un director de escena en el teatro, cuéntanos un poco más en qué Bueno, consiste la labor. es un poco el que determina todo. Es cuestión de decisiones, decisiones sobre la estética, sobre la dramaturgia, sobre la narración visual, sobre Ujú, la narración también del texto que te dan, en el caso de que no escribas. Y bueno, es un poco esa adaptación y esa ujú, puesta a ojos del público de la historia que vamos a contar. Son ujú, todos los elementos, es como un director de orquesta, ujú, digamos, en la música, donde tiene que coger cada una de las partes semiológicas que hay y ponerlas todas a una para que el mensaje llegue como uno pretende. ujú. Además, tú como videoartista y como fotógrafo has recorrido buena parte del mundo con Uh -huh. exposiciones. Háblanos un poco de tu faceta internacional, digamos, ¿no? ¿En qué países te has sentido más reconocido? ¿En qué países has ido a exponer tu obra? Bueno, gracias a algunos trabajos y a algunas exposiciones que hemos hecho itinerantes, hemos estado, bueno, desde partes de Europa, Europa del Este, en Asia, festivales internacionales de Estados Unidos. Y bueno, la mayor parte de trabajos que he hecho ha sido siempre después del teatro con la parte de videoarte, como tú bien decías, y el videoarte es un poco internacional, porque al no tener un diálogo y al no tener, es como la fotografía, funciona en cualquier parte del mundo y la verdad es que las selecciones han sido muy, muy diversas. Donde después tuve una época bastante larga de viajar a los sitios para hacer fotografía documental y siempre donde iba a hacer estos trabajos, después mandaban los propios resultados a festivales, exposiciones y demás. Entonces la mirada de un extranjero en un país siempre llama bastante la Claro, atención por la peculiaridad que eso otorga y demás. claro, o sea que no es lo mismo el videoarte en España que en Polonia, que en Japón, por ejemplo, ¿no? Y quieres decir que como que lo ven más atractivo, digamos, ¿no? Es un punto de vista diferente. Diferente. Al ser del exterior, eres un observador un poco ajeno Ujú. y entonces siempre llama bastante la atención. Bastante la atención. Y
y aparte de videoarte, ¿has trabajado en temas audiovisuales? ¿En qué más has Bueno, desarrollado tu faceta de artista? muchísimo montaje, como te digo, en documentales, Ujú. en piezas de publicidad, en, bueno, un poco, siempre lo que uno va buscando dentro de lo que uno hace como dirección. Sí, Después he trabajado en montaje con otros directores. ajá. ¿Y cómo se apaña una persona que tiene una pérdida del 82% de visión para realizar, por ejemplo, el montaje de una pieza audiovisual? Bueno, como te digo, el montaje es sobre todo ritmo y es Ujú, sobre todo hay que atender a esas ujú. partes de atención que uno quiere dar y después el trabajo en digital. Si el trabajo fuera en analógico sería mucho más difícil, en digital con los ampliadores digitales y todas Ah, las claro. técnicas que hay modernas, pues siempre me ha permitido acceder a esa herramienta. Ujú. ¿Y tú crees que Málaga ha podido influir también ha influido, bueno, seguro, la luz malagueña en tu obra artística? Totalmente. No solo Totalmente. la luz, sino bueno, el ambiente internacional que tiene Málaga, un poco toda la apertura que está teniendo en los últimos años. Málaga, la verdad, es bueno, y Andalucía en general, es cuna Ujú. de creadores y de fuente de inspiración. Fuiste premio del público en el Festival de Málaga, en una Ujú, edición, ¿verdad? sí. Pasa que eres muy humilde y te lo tenemos que preguntar para que lo cuentes. No, y además con una pieza basada sobre un poema de Vicente Alessandre, Ajá, que no era tan comercial, era una cosa un poquito más de autor. Lo sí, que pasa es que, bueno, pues cautivó a la sala qué y me maravilla. dieron ese año primer premio y premio del público en medio de creación. Qué bueno, qué bueno. Mm, Y tus inicios entonces fueron en el teatro de calle. sí, Me gustaría que contasen más sobre esa época, que me llama mucho la atención, porque el teatro de calle ahora mismo está desaparecido, ha mermado, ¿en qué situación se encuentra? bueno, hay escena nacional e internacional de circo y teatro de calle. Ujú. Sigue habiendo bastantes propuestas Sí, sí. y en Europa la verdad es que hay bastante nivel, por ejemplo, en Francia, en Ujú, Alemania, Inglaterra y aquí en España sigue habiendo un circuito. Yo hace tiempo que estoy un poco alejado del tema como profesional, pero sigue habiendo encuentros de artes circenses y demás. sí, sí. Que para mí un poco, bueno, hay muchos dramaturgos a lo largo de la historia que siempre han estado atraídos por el cabaret y por, Ujú, por los espectáculos de variedades, porque de alguna manera son el arte total. No, no lo llamo yo tanto como Richard Wagner a la ujú, ópera, sino al circo, porque es donde se encuentran en todas las disciplinas. Danza, interpretación, malabares, y siempre a ser un teatro pobre, como decía Grotowski, hay un poco más de libertad. Con una manta y dos imperdibles se hace una escena, es pura imaginación, y teniendo eso claro, ¿no? Que con lo básico se puede contar, todo lo que le ponga alrededor ya son beneficios. ujú. Y no has vuelto a hacer teatro desde aquella época de teatro de calle. Como dirección, no. No. Después de teatro de calle, estudié dirección de escena y Sí. tuve 6 montajes. Y después lo que he hecho son colaboraciones y trabajos con bueno, compañías de teatro, Ujú, haciéndole audiovisuales de promoción, como audiovisuales en directo. Y siempre una ventaja, ya que la gente audiovisual muchas veces el lenguaje teatral, bueno, no lo tiene tan claro. Entonces no es tanto como poner una cámara y grabar, no ujú. es eso, no es un corto, no es una película, y hay Ya. que tener en cuenta la unión de lenguajes, del audiovisual Ujú, con el escénico, para que lo que quiera expresar en escena tenga una translación, bueno, no solo literal, sino también simbólica y que funcione en el ujú. mundo audiovisual. ¿Cómo perdiste ese 82% de visión? Bueno, debido un poco a la diabetes que acarreo desde pequeño y también entrenando circo, con 2 golpes que me di en los ojos en 2004. Ujú. Participaste también en el montaje de la primera película de Antonio Banderas como director, ¿verdad? Bueno, la segunda película, Ah, la segunda, sí, perdón. en el making of, El viaje de los ingleses. sí, el camino de los ingleses. El camino a los ingleses. Exacto. En el making of de la película hicimos un mini documental y Ujú. bueno, la verdad que una super experiencia, una gran Muy producción aquí en buena. Málaga, todo. Ajá. Y ya, por entonces ya habías perdido el 82% de visión, Justo, bueno, tenía un poquito más, un tenía poquito más. un Ujú. 56% de pérdidas, Ujú. pero sí, eso fue en 2006 y yo vengo acarreando esto de 2004. Ajá. ¿Y ahora en qué andas metido? ¿Qué es?
Bueno, ¿Algún proyecto así? ahora pretendo empezar una nueva aproximación a la escanografía, que empecé con ella en 2008 en Madrid Ujú, con José Luis Aguilera, un gran artista, que estrenamos en el Matadero y demás. Tuve una segunda parte de escanografía en la Bienal de Arte Contemporáneo de la ONCE, en el Centro Cibeles, que hicimos un vídeo a 3 canales y demás. Y ahora quiero hacer una tercera aproximación porque, bueno, me interesa mucho ese lenguaje. Es una fotografía que se hace al tacto y no se usa cámara, sino un simple escáner. Y son retratos de personas, de artistas y diferentes sujetos por medio, como te digo, de esta técnica que no es nada usual. Y me interesa bastante hacer una tercera aproximación y a ver un poco la investigación del lenguaje. Y explícanos un poco más técnicamente y artísticamente en lo que consiste la escanografía como arte visual. Sí, como te digo, tengo algunos referentes a nivel mundial. Por Sí. ejemplo, Kurt Weston, que participó con nosotros en una obra, Ujú, que es también escanógrafo. Y es simplemente eso, no hay cámara, el escáner es como si fuera un gran sensor ujú, y directamente se hace por proximidad. ujú, Entonces no hay que mirar por el objetivo, digamos, sino que hay que calcular dónde está el encuadre con las propias manos. No ujú, son las imágenes para tocar, que también existen, ujú. sino son imágenes que se sacan tocando, ¿no? Entonces, una aproximación muy, muy diferente. Y bueno, con la tecnología que hay hoy en día se sacan resultados increíbles por tema de resolución, colores, y hay una serie de técnicas con el movimiento y con cómo aproximas o dejas pasar la luz, o hay pocos libros escritos, hay poca información, entonces un terreno bastante virgen, aunque tiene Sí. bastante tiempo, pero es un terreno bastante virgen para la experimentación, que es lo que más me interesa. ¿Y dónde y cómo te surgen a ti las ideas artísticas? En general, en general. Bueno, pues mucha observación, Ujú, mucho estudio, me gusta bichear cosas por internet, voy teniendo referentes ujú, y después será por formación profesional, por esta parte de dramaturgo, no de escritor, sino de adaptación, donde cojo varios elementos y varias cosas que hay por ahí sueltas y las combino ujú. en, como digo, nuevas ensaladas, ¿no? Los elementos ya Claro. existen y ya eso yo creo que está todo inventado, pero las Mm. nuevas combinaciones son las que dan nuevos caminos. Claro, porque yo pienso que el mundo de la fotografía, de la pintura, de las cuestiones más visuales o más audiovisuales, que sí que tienen evidentemente un argumento en sí, pero más encerrado, digamos, y más por explorar por parte del espectador. eh, que, por ejemplo, una novela o una película, que sí que tiene un argumento más explícito, digamos, pues a los artistas nos puede surgir esa idea pues yendo en un autobús urbano, escuchando una conversación, o un buen día que tenemos una sensación, un sentimiento que nos provoca, por ejemplo, un paisaje o la frescura al pasar por debajo de un árbol, etcétera. Pero en el caso de un fotógrafo, de un videoartista, me resulta más complicado entender lo que te he preguntado antes, cómo te puede surgir la idea de decir, me imagino que primero esa imagen la visualizarás en tu cabeza, ¿no? Y harás todo lo posible por llegar a ella, o todo lo contrario, o a lo mejor la visualizas en tu cabeza, la quieres hacer y luego dices, no, mejor esto otro, ¿no? Hay diferentes maneras de aproximación y depende un poco del creador. Pero lo que tú decías del argumento en artes visuales, por ejemplo, en fotografía, es una manera de hacerlo Mm, concentrado. claro. También no es lo mismo una imagen que cuando tienes una serie. Cuando Ujú, tienes una serie sí se asemeja más a un montaje, a una novela, porque es una consecución de imágenes, con lo cual claro, tienes una narrativa. Puedes hacerla más argumental o más conceptual. claro. Muchas veces la imagen, lo que te viene no es la propia fotografía que quieres sacar, sino el tema que quieres retratar. Y Ujú, ahí sí se parece mucho más a una escritura de guión, porque sobre un mismo concepto tienes como si fuera un storyboard.
Ujú, tienes diferentes imágenes que quieres hacer en consecución para hacer una línea narrativa y entonces llegar de un punto A a un punto B. ujú. Cuéntanos en qué consiste el arte conceptual. Bueno, donde, como tú decías, no es tan explícito, no hay una historia o una narración argumental, como estamos hablando, sino que es un concepto, una idea, un tema, bueno, hay un punto a desarrollar y simplemente tienes que tratar ese concepto para darle la vuelta a las cosas, sorprender y demás. Ujú. Y, y el arte conceptual para ti, ¿cómo te llega? Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia del siglo XX, sobre todo, con las nuevas vanguardias y con todo el postestructuralismo y el posmodernismo y demás, el arte conceptual ha tenido muchas formas diversas, donde ya hay, bueno, desde cosas clásicas a temas nuevos, con tecnología y demás. A mí me llega sobre todo por parte del teatro, el teatro conceptual también, desde Claro. el teatro del absurdo, y todo esto Ujú, es lo que me inspira o me inspiró a mí en un principio a hacer videoarte. ujú, Yo hacía también en escena muchas cosas con videomapping y demás, y ahí hay bastante más libertad para tener esta serie de técnicas y demás, donde no importa tanto, eso es lo que estamos hablando, no importa tanto lo narrativo como la sensación, como lo envolvente, como la parte de ujú, experiencia física que hace que, bueno, que se note en el cuerpo y en los músculos y en los huesos del espectador más ujú. que en el intelecto. Es un Claro, poco por ahí. claro. Y bueno, como videoartista, mm, cuando tú como espectador ves una película, como que tiene que resultarte algo como más simplificado, digamos, ¿no? O como más masticado, ¿no? Porque como espectador de cine, ¿qué tipo de espectador de cine? ¿Qué tipo de cine te gusta? ¿Qué tipo de cine te atrae? Bueno, el Eh, cine es que es muy amplio claro, y más simplificado y más masticado, no. Muchas veces las películas, aunque sean argumentales, que es lo que estamos hablando, aunque sí. tenga su historia, su trama y demás, encierran muchas cualidades del videoarte, en cada plano, Ujú, en cada secuencia, en la manera de narrar, en la manera de encuadrar, de cómo se ilumina, la verdad es que hay muchos tipos de películas y tanto como tipos de espectadores. Entonces, bueno, yo creo que cada espectador encuentra un poquito de videoarte en el desarrollo técnico, también por el uso de la música, también por el uso de, como te digo, de diferentes aspectos de fotografía y que muchas veces no son tan explícitos como se puede pensar. piensa, claro. ¿Tienes alguna película o algún director o directora fetiche como espectador que digas esta es mi película favorita o este es mi director favorito? Bueno, son muchas. Pues Tengo, dila, que hay tiempo. son muchas, son muchas. No, pero por ejemplo, yo me he criado mucho con Guy Ritchie, Ujú, también con Tarantino, ujú, evidentemente, claro. con clásicos también, como Hitchcock. Ujú, Bueno, ahí tengo una amalgama de referentes que me encanta. Y en teatro tengo otros referentes, ya sea Dario Fo, ya sea Meyerhold, ya sea Bertolt Brecht, ya sea, ahí tengo un montón de referentes. En Málaga hay mucho teatro todavía, por suerte. Sí, teatro, como te digo, y también mucha buena escena malagueña de música. Tenemos también muchos museos. La verdad es que bastante vida cultural. Bastante vida cultural y bastante artista. Yo no sé qué pasa Sí, con el arte de Málaga, o sea, con el aire de Málaga, que parece que lo respira la gente y se vuelve artista. en Andalucía en general, el ¿Sí? sur de España y bueno, el Sí, 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 Mediterráneo, sí, sí. y da mucha experiencia vital que Ujú. es fundamental para que sea una puerta a la creación artística. Y entre los artistas malagueños, eh, ¿qué tal lo lleváis? ¿Qué tal? ¿Hay redes de artistas? Hay, ¿Colaboráis? hay mucho movimiento y Ujú, como te digo, tanto en la escena independiente como en la no tan ujú, independiente. ujú, Hay desde propuestas de alto nivel
a cosas más underground, Sí, sí. y hay bastante mezcla y movimiento. También mucha gente de Málaga que está fuera trabajando, que después Ujú, vuelven. ujú. Hay bastante. Y hoy por hoy hay mucha gente de fuera que se está viniendo a Málaga. Que viene a Málaga, o sea que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Sí, Y en el muy mundo, enriquecedor. y en el mundo alternativo, más underground, eh, ¿qué se cuece por esos lares del subterráneo del arte malagueño? Bueno, pues mucha colaboración también interdisciplinar. Sí, Es bueno también las figuras qué maravilla. de artistas malagueños que hacen diferentes disciplinas, y eso es muy enriquecedor. Tanto Ujú, gente de música hace escena, como de escena que hace fotografía, como hay ahí. Yo soy muy interdisciplinar, me gusta claro. mucho inspirarme en un medio para Ujú, desarrollar otro, y la ujú, gente que funciona un poco así siempre es bastante entretenido, divertido y excitante. claro. Háblanos así de casos más concretos de artistas malagueños que de paso les hagamos un poco de promoción, que estén hoy día bien en la vanguardia o en el underground, o las dos cosas. Háblanos de todos los casos que te apetezca. Bueno, aquí hay desde gente de alto nivel, como bien ya sabemos en Málaga, que se está convirtiendo en capital cultural, Sí, sí, sí. como tú bien dices, gente underground. Y bueno, hay muchos movimientos, tanto en el espacio de la térmica en Málaga, que hay Ujú, muchos artistas malagueños que están ahí mezclándose con gente de fuera. Tenemos aquí grandes premios Goya, últimamente a Salva Reina, que todos hemos ujú. visto este año su gran ascenso, Joaquín Núñez, bueno, y compañeros, como te digo, de la escena musical que están dando fuerte. La Ujú. verdad es que sí. O sea que aquí, vamos, que dentro de poco medio Málaga va a ser artista, ¿no? En ello estamos. Hay que apoyar un poco más la industria cultural. Sí, Sí, pero apoyar desde las desde instituciones las y demás. instituciones, ¿verdad? Sí, Sí, porque es que cuando se dice vivir del arte, pero es que el arte es caro. claro. El arte es caro y sobre todo el mundo audiovisual, carísimo. Lo que más. Una Lo que película es más, como una claro. catedral. Claro, pues yo solo digo muchas veces que escribir un libro a un escritor no sale gratis, Ujú. porque tú te pones a Cuestión de escribir, tiempo y esfuerzo, claro. claro, bueno, gratis no, exactamente, le puedes echar 2 años, que tus 2 años, en el mundo capitalista que vivimos, vale dinero, pero luego tú lo presentas a la editorial, si te compran la idea bien, estupendísimo, y si no, pues nada, 2 años de depresión y ya está, no pasa nada. Pero el llevar una película a escena son mucho, 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 mucho dinero. Una inversión muy fuerte de equipo, de Mm, técnica, de todo, sí. sí, y da mucha rabia cuando se escuchan frases tales como subvencionados, que viven del cuento, que no sé qué, que tal, da mucha rabia porque o no saben o no o Claro. fingen no saber. En España hay una media de 200 películas al año, Sí, y la gran mayoría no están no, subvencionadas. exacto, Es aparte, el tema de la aparte de industria. eso, pero eh, aunque estuvieran, Víctor, todas subvencionadas y muy subvencionadas, en mi humilde opinión, no sé si coincidirás conmigo, un país que tiene una cultura fuerte, un cine bueno de calidad, es un país, va a ser un país feliz y es invertir en felicidad y una ciudadanía culta y que ame el arte es una ciudadanía avanzada. Claro, y ya no es solo la felicidad, el sentido crítico, el pensamiento Exacto. lateral, bueno, el conocernos un poco a nosotros mismos y a los demás, por Mm. medios de símbolos y metáforas, que eso siempre ha sido el arte, Que una es que, manera de poner ahí algo para reconocernos a nosotros mismos y a los demás. También desarrollo empático y un montón de muchas prácticas. veces decimos, los países avanzados, tenemos como países avanzados, países que tienen ciudades de 7 millones de habitantes rodeadas de gigantescas fábricas de chimeneas y de gigantescas factorías y no consideramos un país avanzado a aquellos países que cada 20 metros te encuentras una librería, a aquellos países que se subvenciona el cine
o a aquellos países que te encuentras a la gente con el simple gesto de estar leyendo un libro en el banco de un parque, ¿no? Que Totalmente. eso, eso es avance y eso es tener un país rico en cultura y lo más próximo a la felicidad, porque bueno, la felicidad también es un término relativo, no se puede ser siempre feliz. Pues nada, hemos tenido con nosotros a Víctor Milibeo. Cuéntanos, aunque ya lo has hecho un poco, algún proyecto de futuro, véndenos algo, dónde te puede encontrar la gente, promociónate en estos minutos que nos quedan de entrevista. Nada, mi material y mis cosas están en internet, mi canal de YouTube y demás, de YouTube. Y bueno, eso vamos a experimentar un poco con imagen fija ahora mismo y con el tema de los escáneres y demás. Es lo que proponemos para dentro de los próximos meses de Pues, aquí en adelante. pues bien sencillo, con que pongáis en cualquier buscador Víctor Melibeo videoartista o Víctor Melibeo, vais a encontrar toda su maravillosa obra y os vais a poder aproximar todo lo que queráis a este magnífico artista malagueño que es Víctor Melibeo. Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar en Alucine Cine Show. Bueno, y a vosotros y a vosotras, deciros los de siempre, que por favor, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis me gusta a los vídeos, que hagáis los comentarios, porque todo esto nos va a ayudar a que el algoritmo del sitio donde estamos alojados, bien sea en YouTube o en las plataformas de podcast, nos ayuden a crecer. Y aparte de esto, nos ayudaréis a una cuestión que realizamos, que es donar el 20% de lo monetizado a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer, que es una fundación que fue creada y que es coordinada y dirigida exclusivamente por científicos y científicas que investigan sobre esta enfermedad, que la investigación sobre el cáncer no solamente es útil, sino que es muy necesaria. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta entrevista en Alucine Cine Show y os mandamos un beso muy grande. Vamos a tomar algo por ahí, Vamos a Víctor, tomar ¿o algo qué? por ahí. Venga, vámonos. Cógete de aquí, Emilio. Venga, vamos para allá. Venga.